Jóvenes, bienvenidos a mi canal. El tema a estudiar es divisibilidad. Además, vamos a ver lo que es multiplicidad, los principios fundamentales de la divisibilidad y algunas propiedades. Jóvenes, antes de continuar, quisiera aclarar lo siguiente: que los videos subidos a mi canal y los que voy a subir más adelante van a poder ser vistos por todo el mundo, sean patrocinadores o no. Este canal ha sido creado con la finalidad de enseñar matemáticas y ciencias a todas las personas ansiosas de aprender. Y esta enseñanza que se imparte es sin costo alguno. Pero si ustedes tienen la posibilidad y la voluntad de apoyar este canal siendo patrocinadores, gozarán con algunos beneficios. Dentro de la plataforma de Patreon voy a realizar sorteos entre todos mis patrocinadores. Sortearé libros, revistas, folletos de matemáticas y de ciencias. Y además los mencionaré en mis próximos videos. Resolveré en estos algunos problemas que ustedes me planteen. Además, voy a realizar videollamadas con mis patrocinadores para resolverles algunas dudas con respecto a matemáticas y ciencias. Y además les resolveré algunos ejercicios que no puedan resolver. Entonces, jóvenes, ya saben que estos serán los beneficios que tendrán aquellas personas que sean patrocinadores del canal Mi Profesor Oscar Rojas. Entonces, aclarado este tema, a continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a definir divisibilidad, y dice así: es aquella parte de la aritmética que estudia las condiciones que debe tener un número para ser considerado divisible entre otro. Se dice que un número entero A es divisible por otro entero positivo B si al dividir A entre B el cociente es entero y el residuo es igual a 0. Entonces, jóvenes, no se olviden, dos números serán divisibles si es que arroja un cociente entero positivo y además el resultado del resto es igual a 0. Entonces, en forma general diremos lo siguiente: que si nosotros dividimos el número A entre el número B, nos está arrojando un cociente Q que es entero positivo y además estamos obteniendo un residuo igual a 0. Entonces, por el principio de división, nosotros sabemos que el dividendo, que está representado por A, será igual al producto del cociente Q por el divisor, que está representado por B, más el residuo, que en este caso es 0. Entonces estaríamos concluyendo que A es igual a Q por B. Si eso sucede, entonces se puede decir que A es divisible por B. A continuación pasaremos a resolver el siguiente ejemplo aplicativo. Aquí nos están diciendo que A es igual al número 45 y que B es igual al número 5. Entonces, realizando la división 45 entre 5, nosotros obtenemos que el cociente es igual a 9, porque 9 por 5 me da 45. Y 45 menos 45 obtenemos de resto igual a 0. Entonces decimos que el 45 proviene de multiplicar 9 por 5. En ese caso diremos que 45 es divisible por 5. A continuación pasaremos a estudiar los divisores de un número, que está representado por la letra D mayúscula y el número está representado por la letra N mayúscula. Aquí nos están dando algunos ejemplos aplicativos. El primer ejemplo aplicativo nos están pidiendo hallar los divisores del número 12. Los divisores de un número son aquellos números que lo dividen exactamente. Entonces, los divisores del 12 serían, comenzamos por el divisor 1, que es divisor de todos los números. Entonces colocamos como primer divisor al 1. El procedimiento para hallar los divisores de un número es el siguiente. Nos dice: ¿qué número multiplicado al 1 me da 12? Y ese es el mismo 12.
entonces el 12 también será divisor del mismo número 12. Entonces ese valor lo colocamos en el extremo derecho, al final, ya que va a ser el divisor mayor. Luego pasamos al siguiente divisor, que podría ser el 2, y nos preguntamos, ¿el 2 divide exactamente al 12? Y sí, lo divide exactamente, entonces lo colocamos como el siguiente divisor. Luego nos preguntamos, ¿qué número multiplicado al 2 me da 12? Y ese número es el 6, entonces el 6 también será divisor del 12, y eso lo colocamos delante del 12. Luego pasamos al siguiente divisor, probamos con 3 y nos preguntamos, ¿el 3 será divisor de 12? Y sí, el 3 lo divide exactamente al 12, entonces lo colocamos como siguiente divisor. Ahora nos preguntamos, ¿qué número multiplicado al 3 me da 12? Y eso es el 4, entonces el 4 también sería divisor del 12. Y lo colocamos delante del 6. El siguiente número que continúa a probar sería el 4, pero como el 4 ya se encuentra como elemento de los divisores, entonces diremos que esos serán todos los divisores del 12. A continuación nos están pidiendo hallar los divisores del 18 y procedemos de la misma manera. Colocamos como primer divisor a la unidad, divisor de todos los números. Luego decimos qué número multiplicado al 1 me da el número 18, y ese es el mismo 18. Entonces lo colocaremos al extremo derecho por ser el mayor de los divisores. Luego pasamos al número 2 y decimos el 2 es divisor del 18 y sí, lo divide exactamente. Entonces lo colocamos a continuación. Luego decimos que el número multiplicado al 2 me da 18 y ese número es el 9. Entonces el 9 también será divisor del 18. Y dicho número lo colocamos delante del 18. Luego pasamos con el número 3. Decimos el 3 es divisor del 18 y sí, el 3 lo divide exactamente, entonces lo colocamos a continuación. Luego nos preguntamos qué número multiplicado al 3 me da 18 y como vemos es el 6. Entonces el 6 será divisor del 18 y lo colocamos delante del 9. Ahora probamos con el número 4. Decimos el 4 es divisor del 18 y el 4 no lo divide exactamente, entonces pasamos al número 5 y nos preguntamos, el 5 será divisor del 18 y el 5 no lo divide exactamente, entonces pasamos al 6, pero como el 6 ya está en los elementos del conjunto de divisores, entonces diremos que esos serán todos los divisores del 18. A continuación nos dicen hallar los divisores del número 25. De igual manera, colocamos al número 1, divisor de todos los números, como primer elemento, y luego nos preguntamos qué número multiplicado al 1 me da 25, y ese es el mismo 25, entonces el 25 también será divisor del mismo 25, y eso lo colocamos a la derecha por ser mayor. Luego pasamos al número 2 y decimos el 2 será divisor del 25 y el 2 no lo divide exactamente. Luego pasamos al 3, de igual manera el 3 no lo divide exactamente, al 4 que también no lo divide exactamente y llegamos al número 5 y el 5 sí divide exactamente al número 25. Entonces diremos que el 5 será divisor del 25. Ahora nos preguntamos qué número multiplicado al 5 me da 25 y es el mismo 5. Entonces como el 5 se vuelve a repetir, entonces diremos que estos serán todos los divisores del 25. Y a continuación nos están pidiendo hallar los divisores del 36. Y eso se lo dejo como tarea para ustedes. Como ya pueden observar, los divisores del 36 son el 1, el 2, el 4, el 6, el 9, el 18 y el 36. A continuación estudiaremos los divisores comunes de dos números. Y aquí nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo. Nos están pidiendo hallar los divisores comunes representados por D mayúscula y C de los números 12 y 36. Los divisores comunes son aquellos divisores que se repiten en ambos números, que son iguales. Y si nosotros comparamos los divisores hallados del 12 y del 36, vemos que los que se repiten en ambos conjuntos es el divisor 1, luego el divisor 2 se repite, luego el divisor 4 y luego el divisor 6.
entonces diremos que los divisores comunes de los números 12 y 36 son 1, 2, 4 y 6. A continuación pasaremos a definir lo que es multiplicidad, y este nos dice, se dice que un número natural A es múltiplo de otro número natural B si A es el resultado de multiplicar a B por una cierta cantidad entera. Entonces, en forma general podríamos decir lo siguiente: si yo tengo la cantidad A y este es igual a una cantidad B multiplicado por la constante K, entonces diremos lo siguiente, que A es múltiplo de B. Y además es equivalente en decir que A es divisible de B, ya que de la siguiente expresión, si nosotros a B, que está multiplicando en el segundo miembro, lo pasamos a dividir al primer miembro, la división A entre B me va a dar como resultado una cantidad entera positiva. Entonces es por eso que estas dos son equivalentes. Es lo mismo decir que A es múltiplo de B que A es divisible de B. Y la representación es la siguiente: colocamos A igual a B y encima de B le colocamos una bolita. Esto significa que A es múltiplo de B. Y esto a su vez es igual a multiplicar a B por una constante K. A continuación pasaremos a resolver el siguiente ejemplo aplicativo. Aquí nos están diciendo que A es igual al número 35 y que B es igual al número 7. Entonces nosotros sabemos que 35 proviene de multiplicar a 7 por 5. 7 por 5 me da 35. En este caso la constante entera sería 5. Entonces diremos que 35 es múltiplo de 7, o lo mismo que decir 35 es divisible de 7. Entonces la representación sería la siguiente, que 35 es igual a 7 bolita, que significa que es divisible entre 7, y esto a su vez será igual. A continuación pasaremos a estudiar cómo se hallan los múltiplos de un número. Para esto vamos a utilizar al conjunto de los números naturales, que está formado por los elementos consecutivos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así indefinidamente hasta el infinito. Y aquí nos están dando los siguientes ejemplos aplicativos. Nos están pidiendo hallar los múltiplos del número 3. Y para hallar los múltiplos de 3, simplemente tendríamos que multiplicar dicho número por los elementos de los números naturales. Entonces comenzamos por el número 0, multiplicaríamos 3 por 0 y eso me da 0. Y seguimos con el 1, 3 por 1, eso me da 3. 3 por 2, eso me da 6. 3 por 3, eso me da 9. 3 por 4, eso me da 12. 3 por 5, eso me da 15 y así sucesivamente. Luego nos están pidiendo hallar los múltiplos del número 5. De igual manera, el 5 se multiplicará con todos los elementos de los números naturales. Comenzando por el 0, diremos que 5 por 0, eso me da 0. 5 por 1 me da 5. 5 por 2 me da 10. 5 por 3 me da 15. 5 por 4 me da 20. 5 por 5 me da 25 y así sucesivamente. Serían todos los múltiplos de dichos números. Y como podemos observar, los números podrán tener infinitos múltiplos. A continuación vamos a estudiar los múltiplos comunes de dos números. Aquí nos están pidiendo hallar los múltiplos comunes de los números 3, 3 y 5. Eso significa que vamos a ver qué elementos se repiten en el conjunto de múltiplos de dichos números. Y como podemos observar, en el conjunto de los múltiplos de 3 se repite el 0, de igual manera en el conjunto de elementos de los múltiplos de 5 se repite el 0. Entonces el primer elemento común sería el 0. Luego buscamos el siguiente elemento común y encontramos que es el 15. Colocamos el 15 y seguimos buscando y vemos que el siguiente elemento común es el 30. Colocamos el 30 y si seguimos buscando encontraremos más elementos comunes. Una manera práctica para hallar directamente los elementos comunes de dos números es el siguiente. Los elementos del conjunto de los múltiplos comunes de estos dos números se determina de la siguiente manera. Los elementos serán múltiplos del mínimo común múltiplo de dichos números, es decir, del 3 y del 5. Entonces estaríamos hallando el mínimo común múltiplo del 3 y el 5.
pero como el 3 y el 5 son números primos entre sí, entonces el procedimiento me dice que el mínimo común múltiplo de dos números primos entre sí sería igual a su producto. Entonces el producto de 3 y 5 es 15. Entonces el mínimo común múltiplo sería 15. Entonces el paso siguiente sería multiplicar 15 por los elementos de los números naturales. Comenzando por el 0, diremos 15 por 0 me da 0, 15 por 1 me da 15, 15 por 2 me da 30. Entonces el siguiente múltiplo común sería 15 por 3 es 45, el siguiente sería 15 por 4, eso me da 60, el siguiente sería 15 por 5, 75 y así sucesivamente. Podríamos hallar todos los múltiplos comunes de dichos números y es así de fácil. A continuación pasaremos a estudiar algunos principios fundamentales y este nos dice: si dos números son múltiplos de un mismo número, entonces el resultado de sus operaciones de suma, resta y multiplicación serán múltiplos del mismo número. Y nos están diciendo, sean los números A y B, se cumple. Y el primer principio nos dice, si nosotros sumamos los números A y B, y esto es igual a un múltiplo de n, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que A sea igual a un múltiplo de n y además que B sea igual a un múltiplo de n, ya que múltiplo de n más múltiplo de n es igual a múltiplo de n. La segunda posibilidad es que A sea igual a un múltiplo de n más un residuo y además que B sea múltiplo de n menos el mismo residuo. Entonces diremos que A es múltiplo de n más r y B es múltiplo de n menos r. El r con el menos r se elimina y me queda múltiplo de n más múltiplo de n es igual a múltiplo de n. A continuación pasaremos a los siguientes ejemplos aplicativos. Para el primer caso nos están diciendo que A vale 6 y que B vale 9. Entonces 6 más 9, eso es igual a 15. Y como podemos observar, 6 es múltiplo de 3, porque 3 por 2 es 6. Además, 9 es múltiplo de 3, porque 3 por 3 me da 9. Y 15 también es múltiplo de 3, porque 3 por 5 me da 15. Y como podemos observar, un múltiplo de 3 más otro múltiplo de 3 es igual a un múltiplo de 3. Entonces, cumple la condición. El ejemplo aplicativo para el segundo caso es cuando A vale 5 y B vale 7. Y 5 más 7 es igual a 12. También podemos observar que 5 es un múltiplo de 3 más 2, ya que 3 por 1 es 3 y más 2 me da 5. Y el 7 es un múltiplo de 3 menos 2, ya que 3 por 3 me da 9 y 9 menos 2 me da 7. Y también observamos que el 12 es un múltiplo de 3, porque 3 por 4 es 12. Entonces si nosotros sumamos múltiplo de 3 más 2 más múltiplo de 3 menos 2, el 2 con el menos 2 se cancela y múltiplo de 3 más múltiplo de 3 es igual o me da un múltiplo de 3. A continuación pasamos al segundo principio. Y este nos dice, si A menos B es igual a un múltiplo de n, puede suceder dos casos. El primer caso es que A sea igual a un múltiplo de n y B también sea igual a un múltiplo de n. Entonces múltiplo de n menos múltiplo de n será igual a un múltiplo de n. El segundo caso es aquel que dice que A será igual a un múltiplo de n más r más un residuo y B será igual a un múltiplo de n más el mismo residuo. Entonces, si nosotros decimos que A es múltiplo de n más r menos B que es múltiplo de n más r, ese menos le cambia el signo a todos los términos, sería menos múltiplo de n menos r. Y más r con menos r se elimina y múltiplo de n menos múltiplo de n nos resulta múltiplo de n. A continuación pasamos a los siguientes ejemplos aplicativos de dichos casos. El primer ejemplo aplicativo es cuando A es igual a 25 y B es igual a 10 y 25 menos 10 eso me da 15. Y como podemos observar, 25 es múltiplo de 5 porque 5 por 5 me da 25. 10 es múltiplo de 5 porque 5 por 2 me da 10.
Y 15 es múltiplo de 5, porque 5 por 3 me da 15. Y como podemos observar, un múltiplo de 5 menos otro múltiplo de 5, esto será igual a un múltiplo de 5. A continuación pasamos al ejemplo aplicativo del segundo caso. En este caso, A vale 27 y B vale 17. Y 27 menos 17 es igual a 10. Y como podemos observar, el 27 es un múltiplo de 5 más 2, ya que 5 por 5 es 25 más 2 me da 27. Y 17 es un múltiplo de 5 más 2, porque 5 por 3 me da 15 y 15 más 2 me da 17. Y 10 es un múltiplo de 5, ya que 5 por 2 me da 10. Y si nosotros restamos múltiplo de 5 más 2 menos múltiplo de 5 más 2, este menos le cambia el signo a estos términos, sería menos múltiplo de 5 y menos 2. Y más 2 con menos 2 se cancela y me quedaría que múltiplo de 5 menos múltiplo de 5 es igual a un múltiplo de 5. A continuación pasamos al tercer principio y este nos dice, si nosotros multiplicamos A por B y es igual a un múltiplo de N, entonces aquí se cumple un caso. El caso en que A sea igual a un múltiplo de N y de que B también sea igual a otro múltiplo de N. Y aquí nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo. Nos están diciendo que A vale 8 y que B vale 12. Y el producto de 8 por 12, eso es igual a 96. Y como podemos observar, 8 es múltiplo de 4, porque 4 por 2 nos da 8. Y 12 también es múltiplo de 4, porque 4 por 3 es igual a 12. Y además, 96 es múltiplo de 4, ya que 24 por 4, eso me da 96. Entonces, como podemos observar, un múltiplo de 4 por un múltiplo de 4 será igual a otro múltiplo de 4. A continuación pasaremos a estudiar número no divisible con respecto a otro número. Y aquí hay dos casos, cuando es por defecto y cuando es por exceso. Estudiando el primer caso, el caso por defecto, si nosotros tenemos dos cantidades A y B y las dividimos y obtenemos un cociente entero positivo y nos arroja un resto, dicho resto se llama resto por defecto. Entonces, aplicando la ecuación de la división, diremos, dividendo, que en este caso es A, será igual al producto del cociente por el divisor, el cociente Q, y por el divisor, que en este caso es B, más el resto, que en este caso sería el resto por defecto. Entonces, nosotros podríamos concluir que A es igual a un múltiplo de B más el resto por defecto. A continuación nos están dando un ejemplo aplicativo. Nos están diciendo que A es igual a 43 y que B es igual a 5. Entonces, resolviendo la división, obtenemos que el cociente vale 8, ya que 8 por 5 me da 40. Es el número que se aproxima a 43. Entonces, 43 menos 40 me da de resto 3. Entonces diremos que 43 es igual al producto de 8 por 5 más el resto, que es 3. Entonces podríamos concluir que 43 será un múltiplo de 5 más 3. A continuación pasamos al segundo caso, a la división por exceso. Entonces, si nosotros dividimos a los números A y B, pero por exceso, para que esto se cumpla, el cociente se tendrá que aumentar en una unidad. Entonces tenemos el cociente Q más 1 y obtenemos un R sub E, que es el resto por exceso. Aquí nos están dando el siguiente ejemplo aplicativo. Nos están diciendo dividir nuevamente los números 43 y 5, ya que A vale 43 y B vale 5. Entonces, para realizar una división por exceso, entonces al cociente que hemos obtenido de la división por defecto, que es 8, le aumentamos 1, y 8 más 1, eso me da un cociente 9. Entonces, multiplicando 9 por 5, eso me da 45. Y como 45 es mayor que 43, entonces el resto por exceso sería igual a 2. Entonces, aplicando la ecuación de la división por exceso, diremos lo siguiente, que 45 es igual al producto de 9 por 5 menos 2. Y 45 menos 2 me da 43. Además, podemos concluir
que 43 es igual a un múltiplo de 5 menos 2. Chicos, no se olviden, esta propiedad es muy importante, que la suma del resto por defecto más el resto por exceso es igual al divisor, que en este caso es b para ambos casos. Aplicándolo a nuestros ejemplos aplicativos, nosotros observamos el resto por defecto es igual a 3 y el resto por exceso es igual a 2. Y 3 más 2 es igual a 5. Y 5 es el divisor de dichas divisiones. Entonces cumple la propiedad. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a estudiar a las propiedades de la divisibilidad. Y la primera propiedad presenta dos casos. Y el primer caso nos dice, sea el número n igual a un múltiplo de a, y además el mismo número n será igual a un múltiplo de b, y además el mismo número n es igual a un múltiplo de c. Entonces la propiedad nos dice que se cumple que n será igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de los números a, b y c. El segundo caso nos plantea lo siguiente. Nos dice que el número n será igual a un múltiplo de a más un residuo r, y además el mismo número n será igual a un múltiplo de b más el mismo residuo r, y además el número n será igual a un múltiplo de c más el mismo residuo r. Entonces se cumplirá que el número n será múltiplo del mínimo común múltiplo de los números a, b y c más el mismo residuo r. A continuación pasamos a la segunda propiedad, y este nos dice, sea el número a igual a un múltiplo de n más r sub 1, es decir, residuo r sub 1, y nos están dando un número b que es múltiplo de n más un residuo r sub 2, y además nos están dando un número c que será múltiplo de n más un residuo r sub 3. Si nosotros multiplicamos estos tres números, es decir, a por b por c, estaríamos multiplicando múltiplo de n más r sub 1 por múltiplo de n más r sub 2 por múltiplo de n más r sub 3. Desarrollando el producto de dichos binomios, entonces nos queda que el producto de a por b y por c será igual a un múltiplo de n más el producto de residuos r sub 1 por r sub 2 por r sub 3. A continuación pasamos a la tercera propiedad, y acá observamos tres casos. El primer caso nos dice, si un número a es igual a múltiplo de n, entonces se cumple que el número a elevado a un exponente k también será igual a múltiplo de n, siempre y cuando el exponente k pertenezca al conjunto de los números enteros positivos. El segundo caso nos está diciendo, si a es igual a un múltiplo de n más un residuo r, entonces a elevado a un exponente k, es decir, múltiplo de n más r elevado a la k, será igual a un múltiplo de n más el residuo r elevado a la k. Pasamos al tercer caso, y este nos dice, si a es igual a un múltiplo de n menos r, y aquí nos están dando a elevado a la k. Eso significa que es múltiplo de n menos r elevado a la k. Y acá hay dos posibilidades, que el resultado sea un múltiplo de n más r elevado al exponente k, siempre y cuando k sea un entero positivo par, y será igual a un múltiplo de n menos r elevado a la k si k es un entero positivo impar. A continuación pasaremos a estudiar múltiplos de una sucesión de números, y aquí nos están planteando un ejemplo aplicativo. Nos están diciendo de la siguiente sucesión 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta llegar a 1124, hallar
primero nos piden los números múltiplos de 5, luego nos piden hallar los números múltiplos de 7, luego nos piden hallar los números múltiplos de 5 y de 7, y finalmente nos están pidiendo hallar los números múltiplos de 5 o de 7. Comenzando a hallar los múltiplos de 5, nosotros podríamos decir que los múltiplos de 5 representados por 5k serán mayor o igual al primer número de la sucesión, que es 1, y a su vez menor o igual al último número de la sucesión, que es 1124. Entonces los múltiplos se encontrarán en ese rango. Para despejar k sería recomendable dividir entre 5 todos los términos de la desigualdad. Entonces diremos 1 entre 5, 5k entre 5, el 5 arriba con el 5 abajo se elimina y me queda k, y en este lado nos quedaría 1124 entre 5, y nosotros sabemos que un quinto es igual a 0,2 y que 1124 entre 5 es igual a 224,8. Entonces diremos que k será mayor o igual a 0,2, pero a su vez menor o igual a 224,8. Entonces el conjunto de valores enteros positivos que toma k sería el siguiente. El valor entero mayor a 0,2 es 1, luego viene el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta llegar el valor entero menor a 224,8, y eso es 224. Y como podemos observar, hemos encontrado 224 valores. Ahora, para determinar los múltiplos de 5, tendríamos que multiplicar el 5 por los elementos del conjunto de valores de k. Entonces diremos 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15, 5 por 4 es 20, y así sucesivamente hasta llegar a 5 por 224, y eso sería 1120. Y esos serían todos los números múltiplos de 5 encontrados en dicha serie. A continuación pasaremos a hallar los números múltiplos de 7. De igual manera, expresando la serie en forma de un intervalo, diremos los múltiplos de 7 representados por 7k será mayor o igual al menor elemento, que es 1, pero a su vez será menor o igual al mayor elemento de la serie, que en este caso es 1124. Para despejar k de la desigualdad, pasaremos a dividir entre 7 a todos los elementos. Entonces diremos 1 entre 7, 7k entre 7, el 7 arriba con el 7 abajo se elimina, me queda k, y sería 1124 entre 7. Y nosotros sabemos que 1 entre 7 es 0,14 y que 1124 entre 7 es igual a 160,57. Entonces k será mayor o igual a 0,14 y a su vez será menor o igual a 160,57. Entonces los valores enteros positivos que tomará k serían los siguientes. El valor entero mayor a 0,14 es 1, luego viene el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta llegar al mayor valor entero menor a 160,57, y ese es 160. Y como vemos, encontramos 160 valores para acá. Para hallar los múltiplos de 7 en dicha serie sería multiplicar el 7 por los elementos del conjunto k. Entonces diremos 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por 3 es 21 y así sucesivamente hasta llegar a 7 por 160, y eso me da 1120. Y todos esos serían los múltiplos de 7 que se encuentran en dicha serie. A continuación pasaremos a hallar los números múltiplos de 5 y múltiplos de 7. Y nosotros sabemos que aquí se cumple la propiedad de la intersección. Entonces diremos que dichos números múltiplos de 7 y de 5 serán igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de dichos números, de 5 y 7. Y como nosotros sabemos que 5 y 7 son números primos entre sí, entonces la propiedad nos dice que el mínimo común múltiplo de dos números primos se determina realizando el producto. Entonces el mínimo común múltiplo de 5 y 7 es igual a 5 por 7, 35. Entonces significa
que n será múltiplo de 35. Entonces, diremos lo siguiente, que el múltiplo de 35 expresado como 35k será mayor o igual que el menor valor de la serie, que es 1, y a su vez será menor o igual al mayor valor de la serie, que es 1124. Para despejar el valor de k, tendríamos que dividir entre 35 a todos los elementos de la desigualdad. Entonces nos quedaría 1 entre 35 y eso me da 0,03. Y 35k entre 35, el 35 arriba con el 35 abajo se elimina y me queda acá. Y además 1124 entre 35, eso me da 32,1. Eso significa que los valores enteros que toma acá en dicha desigualdad sería el mayor valor entero a 0,03 y eso es 1, luego viene el 2, el 3, el 4 y tomamos el mayor valor entero menor a 32,1 y eso es 32. Entonces observamos que habrá 32 valores para acá. Para hallar los números múltiplos de 5 y de 7, es decir, múltiplo de 35, sería multiplicar 35 por cada uno de los elementos de la constante k. Entonces diremos 35 por 1 es 35, 35 por 2 es 70, 35 por 4 es 105 y terminamos con 35 por 32, eso me da 1120. Entonces esos serían los números múltiplos de 5 y 7 a la vez que se encuentran en dicha sucesión. Y finalmente pasaremos a hallar los números múltiplos de 5 o múltiplos de 7. Y eso lo vamos a hacer utilizando la teoría de conjuntos. Como observamos, el óvalo de la izquierda representa a la cantidad de números múltiplos de 5 y el óvalo de la derecha representa a la cantidad de números múltiplos de 7. Nosotros ya sabemos cuántos números múltiplos de 7 hay. Como podemos observar, eso lo representa la cantidad de valores que toma acá. Son 224. Entonces diremos que los múltiplos de 5 serán 224 números. De igual manera, para los múltiplos de 7 nosotros sabemos que hay 160 números múltiplos de 7. Entonces colocamos múltiplo de 7 es igual a 160 números. También sabemos que los múltiplos de 5 y de 7, que lo acabamos de determinar, lo representan 32 números, es decir, los múltiplos de 35. Entonces, la cantidad de números múltiplos de 35 lo colocamos en esta zona de la intersección, entonces colocamos 32. Ahora, para hallar los elementos de la zona 1, lo que tendríamos que hacer es restar el total de elementos múltiplos de 5, que es 224, menos los elementos de la zona 2. Y 224 menos 32, eso me da 192 elementos en la zona 1. De igual manera, para hallar los elementos de la zona 3, tendríamos que restar el total de elementos múltiplos de 7, que es 160, menos los elementos de la zona 2, que es 32. Y 160 menos 32, eso me da 128. Entonces habrá 128 números en la zona 3. Para determinar los múltiplos de 5 o los múltiplos de 7, eso significa unión. No se olviden, chicos, o significa unión. Entonces, la unión de los múltiplos de 5 con los múltiplos de 7 se determina sumando los elementos de la zona 1 más la zona 2 más la zona 3. Y esa suma de elementos sería 192 más 32 más 128. Y eso me da 352. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y este nos dice hallar cuántos números de 2 cifras son múltiplos de 7. Entonces, como nos estaban hablando de un número de 2 cifras, a dicho número lo vamos a representar por el numeral de 2 cifras AB. Y este numeral estará en la base decimal. Muy bien. Entonces, los valores que puede tomar un número de 2 cifras serán los siguientes. Comenzará por un valor mínimo que es 10.
Luego podrá tomar el valor 11, el valor 12 y así sucesivamente, hasta llegar a un valor máximo, que sería el 99. Muy bien. Además, la condición del ejercicio nos dice que dicho numeral tendrá que ser múltiplo de 7. Entonces, diremos que el numeral AB será igual a una cantidad que es múltiplo de 7. Muy bien. Y nosotros sabemos por concepto que un múltiplo de 7 se representa como el producto de 7 por la constante K. Muy bien. Entonces vamos a determinar los números múltiplos de 7 de todo este conjunto de elementos. El paso siguiente sería expresar este conjunto de elementos en forma de intervalo. Entonces diremos que el numeral AB será mayor o igual al valor mínimo, que es 10, y a su vez será menor o igual al valor máximo de dos cifras, que es 99. Muy bien. Reemplazando al numeral AB por su equivalente, que es 7 por la constante K, diremos lo siguiente. Entonces diremos que 7K será mayor o igual a 10 y a su vez 7K será menor o igual a 99. A continuación pasaremos a despejar K, y para despejar K tendríamos que dividir entre 7 a todos los términos de la desigualdad. Entonces diremos 10 entre 7 dividimos 7K entre 7, y el 7 que está en el numerador con el 7 que está en el denominador se cancela y me queda K. Será menor o igual a 99 entre 7. Muy bien. Desarrollando estos cocientes, nosotros sabemos que 10 entre 7 es aproximadamente 1,4. Y también sabemos, desarrollando el cociente, 99 entre 7, eso me da 14,1 aproximadamente. Entonces los valores enteros positivos que tomará K en dicho intervalo serían los siguientes. K tomará los siguientes valores. El valor mínimo mayor a 1,4, ese sería el valor 2. Luego tomará el valor 3, el valor 4, el valor 5 y así sucesivamente hasta llegar a un valor máximo que será menor que 14,1, y ese valor máximo entero será 14. Muy bien. Entonces los números múltiplos de 7 de dos cifras serán los siguientes. Entonces decimos múltiplo de 7 se obtiene simplemente de multiplicar el número 7 por cada uno de los valores de K, comenzando por el valor 2, sería 7 por 2, y eso es 14, el primer múltiplo. 7 por 3, eso me da 21. 7 por 4, eso me da 28, y así sucesivamente hasta llegar a 7 por 14, y eso me da 98, que sería el mayor valor. Muy bien. A continuación nos están diciendo cuántos números son múltiplos de 7. Y eso lo determinamos en la cantidad de elementos que tiene la constante K. Como vemos que K va del 2 al 14, entonces diremos que el número de múltiplos de 7 se calcula de la siguiente manera.
14 elementos se irían del 1 al 14. Entonces diremos 14 números, pero como no tiene el elemento 1, el conjunto de elementos de K, entonces le restamos un elemento, menos 1. Entonces diremos la cantidad de números de dos cifras múltiplo de 7 será 14 menos 1, y eso me da 13 números. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos a resolver el ejercicio número 2, y este nos dice hallar la suma de los múltiplos comunes de 3 y 5 menores que 63. Entonces aquí nos están diciendo que tenemos que hallar aquellos números que sean múltiplos de 3 y de 5, pero a su vez que sean menores a 63. Entonces, llamando n a dicho número, nos están diciendo que el número n será igual a un múltiplo de 3 y además el número n será igual a un múltiplo de 5. Muy bien. El procedimiento a seguir me dice que dicho número será múltiplo del mínimo común múltiplo de dichos números. Entonces, decimos que por propiedad se cumple que el número n es igual al múltiplo del mínimo común múltiplo de 3 y 5. Muy bien. Y como podemos observar, los números 3 y 5 son primos entre sí, y nosotros sabemos por propiedad que el mínimo común múltiplo de dos números primos se halla multiplicando dichos números primos. Entonces, el mínimo común múltiplo de 3 y de 5 será igual al producto de 3 por 5, y eso me da 15. Eso quiere decir que los números múltiplos de 3 y a su vez múltiplos de 5 serán múltiplos de 15. Muy bien. Este múltiplo de 15 lo podemos representar, o es equivalente a multiplicar 15 por una constante K. Entonces, 15 por K. Además, nos están dando de condición que dicho número n tiene que ser menor a 63. Entonces decimos n, que equivale a 15K, tendrá que ser menor a 63. Muy bien. Despejando K de la desigualdad, el 15 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y aquí nos estaría quedando 63 entre 15. Y 63 entre 15 es aproximadamente 4,2. Muy bien. Entonces los valores enteros positivos que podrá tomar la constante K serían los siguientes. K tomará los valores menores a 4,2, y esos valores enteros menores a 4,2 es el valor 1, el valor 2, el valor 3, y el máximo entero menor a 4,2 es el valor 4. Muy bien, entonces tomará 4 valores. Entonces diremos lo siguiente, que los múltiplos de 15 serán igual, y los elementos de dichos múltiplos de 15 sería multiplicar el 15 por los elementos de la constante K. Comenzando por el primer elemento, 1 sería 15 por 1, eso me da 15. El siguiente elemento sería 15 por 2, eso me da 30. El siguiente elemento sería 15 por 3, eso me da 45. Y el último elemento sería 15 por 4, y eso me da 60. Y como me está pidiendo hallar la suma de estos números, que son múltiplos de 3 y múltiplos de 5 a la vez, es decir, que sean múltiplos de 15, entonces
Sumando dichos números o elementos, diremos lo siguiente, que 15 más 30 más 45 más 60, eso es igual a 150. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y este nos dice si el numeral de dos cifras AB en base decimal es múltiplo de 13, hallar la suma de los valores A más B que sean múltiplo de 5. Entonces nos están diciendo que tenemos que hallar un numeral de dos cifras en base 10 que sea múltiplo de 13 y además que la suma de sus cifras sea un múltiplo de 5. Entonces, nosotros sabemos que un numeral de dos cifras, en este caso representado por AB, pueden tomar los siguientes valores, comenzando por el valor mínimo de dos cifras, que es el 10, puede tomar el 11, el 12, y así sucesivamente, hasta llegar al valor máximo de dos cifras, que es 99. Muy bien. Además, nos están diciendo que los números que representan al numeral AB tendrán que ser un múltiplo de 13. Entonces diremos que los elementos de este conjunto tendrán que ser múltiplos de 13. Y además nosotros sabemos que un múltiplo de 13 se puede representar como el producto de 13 por la constante K. Muy bien. Expresando en forma de intervalo dicha cantidad de valores, diremos lo siguiente, que el valor de AB, que puede estar representado por su equivalente, que es el producto de 13 por la constante K, entonces diremos 13K será mayor o igual que el menor número de dos cifras, que en este caso es 10, cantidad mínima, y a su vez será menor que el mayor número de dos cifras, que en este caso es 99. Muy bien. Despejando K de dicho intervalo, procedemos a dividir entre 13 todos los elementos de la desigualdad. Entonces diremos 10 entre 13, eso es 0,8. Dividiendo 13K entre 13, el 13 que está en el numerador con el 13 que está en el denominador se cancela y me queda K. Y luego dividimos 99 entre 13 y eso me da 7.6 aproximadamente. Muy bien. Entonces, del siguiente intervalo podemos obtener los valores enteros positivos de K. K tomará los valores siguientes. El número entero mayor a 0,8, eso será el número 1. Luego tomará el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el valor máximo que tomará acá será menor a 7,6 y ese valor entero es 7. Entonces estos serán todos los valores que tomará acá. Muy bien. Ahora, para determinar los números de dos cifras múltiplo de 13, diremos lo siguiente. Entonces diremos que los múltiplos de 13 se determinan simplemente multiplicando el número 13 por todos los elementos de la constante K, comenzando por el menor elemento que es 1. Diremos que 13 por 1, eso me da 13. 13 por 2, eso me da 26. 13 por 3, eso me da 39.
13 por 4, eso me da 52. 13 por 5, eso me da 65. 13 por 6, eso me da 78. Y 13 por 7, eso me da 91. Y esos serían todos los números de dos cifras múltiplos de 13. Muy bien. Pero a mí me están pidiendo sumar los números cuya suma de cifras sean múltiplos de 5. Entonces, si nosotros sumamos las cifras del número 13, esa suma de cifras me da 4. Si sumamos las cifras del número 26, eso me da 2 más 6, 8. Si nosotros sumamos las cifras del número 39, eso me da 3 más 9, 12. De igual manera, si sumamos las cifras del número 52, sería 5 más 2, eso me da 7. Sumando las cifras del siguiente número de dos cifras, 6 más 5, eso me da 11. Sumando las cifras del 78, eso me da 7 más 8, 15. Y culminamos sumando las cifras del número 21. Y 9 más 1, eso me da 10. Y nosotros sabemos por propiedad que los números múltiplos de 5 son aquellos que terminan en 0 y en 5. Y los números que terminan en 0 y en 5, en este caso sería 15 y 10. Entonces, la suma de los números que cumplen con esta condición serían 15 y 10. Y como nos están pidiendo la suma, diremos que 15 más 10, eso me da 25. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos al ejercicio número 4. Y este nos dice cuántos números enteros del intervalo 1 cerrado hasta el 1024 cerrado son múltiplos de 9, pero no múltiplos de 4. Entonces, el primer paso a seguir sería buscar los números múltiplos de 9. Entonces, expresándolo en forma de desigualdad, dicho intervalo, y llamando n al número múltiplo de 9, diremos lo siguiente. Que n es igual a un múltiplo de 9. Y nosotros sabemos que un múltiplo de 9 se puede representar como el producto de 9 por la constante k. Muy bien. Ahora sí, planteando la desigualdad, diremos que el número n, que está representado por 9k, será mayor o igual a 1, pero a su vez será menor o igual a 1024. Muy bien. Para despejar k de dicha desigualdad, dividiremos entre 9 a todos sus elementos. Entonces nos estaría quedando 1 entre 9, aproximadamente eso me da 0,1. Y 9k entre 9, el 9 del numerador con el 9 del denominador se elimina y me queda k. Y este será menor o igual que 1024 entre 9. Y 1024 entre 9, eso me da aproximadamente 113,8. Muy bien. Entonces, los valores enteros que puede tomar A serán los siguientes. K tomará los valores. El entero mayor que 0,1 es el 1. Luego viene el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el valor máximo, que será menor a 113,8. Y ese es el valor entero 113. Muy bien. Entonces, los múltiplos de 9 serían los siguientes. Decimos que el conjunto de múltiplos de 9 serán aquellos números que provienen de multiplicar el 9 por los elementos de la constante k.
Y eso sería 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, y así sucesivamente hasta llegar al máximo valor, que sería 9 por 113, y eso me da 1017. Muy bien. Ahora, como nos están diciendo que dichos números múltiplos de 9 no tienen que ser múltiplos de 4, entonces el análisis nos lleva a pensar que dichos números no serán múltiplos del producto 9 por 4, es decir, 36, ya que estamos trabajando con los múltiplos de 9. Entonces, hallando los múltiplos de 36, diremos lo siguiente. Los múltiplos de 36, que están representados por 36K, será mayor o igual a la cantidad mínima, que en este caso es 1, y a su vez será menor o igual al valor máximo, que en este caso es 1024. Muy bien. Para despejar K de dicha desigualdad, tendríamos que dividir entre 36 todos los elementos de la desigualdad. Y nosotros sabemos que 1 entre 36 es aproximadamente 0,03. 36K entre 36, el 36 de arriba con el 36 de abajo se cancela y me queda acá. Y además será menor o igual, y 1024 entre 36, eso me da 28,4 aproximadamente. Muy bien. Entonces los valores enteros positivos que tomará K serían los siguientes. K tomará los valores enteros. El primer valor entero mayor a 0,03 es el 1, luego viene el 2, el 3, y así sucesivamente hasta llegar al máximo valor, que será menor a 28,4, y el máximo valor entero menor a 28,4 es 28. Muy bien. Entonces diremos que los múltiplos de 36, serán los siguientes elementos. Sería multiplicar simplemente el 36 con cada uno de los elementos de la constante K. Comenzando por el elemento 1, sería 36 por 1, eso me da 36. 36 por 2, eso me da 72. 36 por 3, eso me da 108. Y así sucesivamente hasta llegar al valor máximo, que es multiplicar 36 por 28, y eso me da 1008. Muy bien. Entonces, los múltiplos de 9, que además son múltiplos de 4, son todas estas cantidades. Y como nos están pidiendo hallar los números que son múltiplos de 9, pero no múltiplos de 4, entonces diríamos lo siguiente, que los números múltiplos de 9, la cantidad de dichos números los representan los elementos de la constante K, y como va del 1 al 113, diremos que habrá 113 números. Entonces colocamos 113 menos los números que no sean múltiplos de 4, y los que son múltiplos de 4 en dicho conjunto de elementos de múltiplo de 9 serán aquellos que son múltiplos de 36, y esto ya lo hemos determinado. La cantidad de múltiplos de 36 lo determina la cantidad de elementos de esta constante K, que va del 1 a 28. Entonces habrá 28 números múltiplos de 36, es decir, múltiplo de 9 y múltiplo de 4. Y como nos están diciendo que no tienen que ser múltiplo de 4, es decir, múltiplo de 36, entonces le restamos a 113 la cantidad de elementos que son múltiplos de 36, y esos son 28 elementos o 28 números. Entonces
restando 85 números. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, va a haber un segundo video de este tema de divisibilidad, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles aplicando la divisibilidad y la multiplicidad, además los principios fundamentales de la divisibilidad, así como las propiedades ya estudiadas. Así es que jóvenes, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.